Dios bendiga a todos los hermanos en esta hermosa noche. Damos gracias al Señor por la oportunidad que nos da de poder compartir su palabra a través de estos medios. Vamos hoy a dar la lección número 26, nuestra última lección de este semestre. Y para culminar, vamos a hablar sobre las señales de la venida de Cristo. El mismo se encuentra en el libro de Mateos capítulo 5, versículos del 5 al 11 y 15 al 19. También vamos a tocar otros del 42 al 47. Estamos hablando sobre la iglesia, su naturaleza y su misión. Hemos visto en las pasadas lecciones, cómo hemos estado hablando sobre la iglesia, su misión, La semana pasada estuvimos hablando de la misión de la iglesia, Fue el Día de los Padres, pero la anterior fue la misión de la iglesia, cómo nosotros debemos trabajar por el bien de nuestra iglesia, de nuestra comunidad. Amén. Y seguimos bajo esa unidad, hablando entonces de las señales de la venida de Cristo. La iglesia debe estar apercibida esperando al Señor. Las señales de su venida son evidentes. Vemos, a través de la historia, a través de los acontecimientos que estamos viendo en estos tiempos, cómo hemos visto las señales de lo que Dios habla a través de su palabra, y son, momentos en que nosotros debemos estar apercibidos, y aunque no es el fin aún, por lo que dice la misma palabra, son señales que nos muestran, que su venida está cerca. Amén. Por eso es que nosotros como creyentes tenemos que estar apercibidos. El versículo para meditar dice: entonces aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el cielo, y entonces lamentarán todas las tribus de la tierra, y verán al Hijo del Hombre viniendo sobre las nubes del cielo con poder y gran gloria. Mateo 24:30. Voy a leerles la lectura bíblica. Mateo 24:5 dice: pero vendrán muchos en mi nombre diciendo, yo soy el Cristo, y a muchos engañarán. Y oiréis de guerra y rumores de guerras. Mirad que no os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin. Porque se levantará nación contra nación y reino contra reino, y habrá pestes y hambres y terremotos en diferentes lugares, y todo esto será principio de dolores. Entonces os entregarán a tribulaciones y os matarán, y seréis aborrecidos de todas las gentes por causa de mi nombre. Muchos tropezarán entonces y se entregarán unos a otros, y unos a otros se aborrecerán. El 11 dice: y muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos. Mateo 24:15 dice: por tanto, cuando veáis en el lugar santo la abominación desoladora de que habló el profeta Daniel, el que lee entienda. Entonces los que están en Judea huyan a los montes. El que esté en la azotea no descienda para tomar algo de su casa. Y el que esté en el campo no vuelva atrás para tomar su capa. Mas ay de las que estén encintas y de las que críen en aquellos días. Bendito Dios. Aleluya. La presencia de Dios en la vida humana transforma el escenario que se desenvuelve el ser humano. Las obras de Dios en favor de la humanidad dan a conocer su amor y su misericordia, así como su cuidado protector a su creación. Este sacrificio del Señor Jesucristo que hizo en la cruz del Calvario, fue su máxima provisión para cada uno de nosotros. Es lo que Él proveyó para que nosotros pudiéramos tener libertad del pecado, para que podamos estar libres de la muerte y de toda condenación, toda condición alienante. Durante su ministerio terrenal, Jesús orientó a sus discípulos sobre los peligros que habrían que enfrentar y de la necesidad de estar alertas, de mantenerse pendientes, activos ante todos los acontecimientos que ocurrían alrededor. Jesús garantizó
que aquellos que guardaran su palabra, que, ¿verdad?, que fueran fieles hasta el fin, que permanecieran en él, iban a disfrutar de las bendiciones reservadas para los fieles cuando se produjera su retorno. Jesús alertó a sus discípulos que todas estas cosas eran necesarias que acontecieran, ¿verdad? Y los alertó a que permanecieran fieles a él, permanente, ¿verdad?, y vigilando todas estas señales, ¿verdad? Los alertó en torno a las precauciones, a las persecuciones, y sufrimientos que ellos afrontarían por la causa del Evangelio, pero les presentó que finalmente tendrían una vida eterna. Bendito Dios. Esa es la esperanza de cada uno de nosotros como creyentes que tenemos, ¿verdad?, de que si permanecemos fieles al Señor, a pesar de todas las persecuciones y todo lo que hemos visto y lo que, ¿verdad?, nosotros en nuestro, ¿verdad?, personalmente pasamos en nuestras vidas, en nuestros trabajos, en nuestro entorno, ¿verdad?, como en muchas ocasiones somos perseguidos de diferentes maneras y, ¿verdad?, todas estas cosas, lo importante de todo ello es permanecer fiel al Señor, de no, ¿verdad?, de no doblegarnos y no ceder a las presiones que el mundo tiene, sino que permanecer firmes y fieles a nuestro Dios a pesar de todo, porque tenemos una esperanza de vida. Tenemos una esperanza, bendito Dios, que si nos mantenemos fieles hasta la muerte, bendito Dios, o hasta su venida, Él nos dará la vida eterna. Bendito Dios, pues Él fue a preparar morada para cada uno de nosotros. Los discípulos, ante todo lo que el Señor les estaba hablando, sentían inquietudes, ¿verdad?, por conocer cuándo y dónde sería todo esto que iba a acontecer, de todo lo que Él hablaba en el capítulo 24 que ya leímos. Bendito es el Señor. Todas estas señales que estaban hablando, que anunciaban el retorno de Cristo y el fin del siglo. Jesús dijo a sus discípulos, no se dejarán engañar por falsos maestros y profetas, ya que Dios le daría señales que los alentarían de su retorno para que no los tomara desapercibidos. Amén. Así que tenían que estar puestos sus ojos en todo lo que acontecía, ¿verdad?, en todo lo que veían, en todo aún de las persecuciones que podían haber estado teniendo, porque todo eso lo que iba a provocar y lo que iba a hacer es acercarle a entender de que la venida del Señor estaba cerca. Bendito Dios. Ahora bien, ¿qué es una señal? Porque la Biblia habla mucho de las señales y nosotros los creyentes hablamos de las señales del fin. La señal, ¿verdad?, que se habla en la Biblia es como una prenda o una prueba de algo que se promete cumplir. Vemos, ¿verdad?, esto, una de las señales es como un recordatorio. Frecuentemente es utilizada en referencia a un hecho sobrenatural o portentoso de parte de Dios. Y ese, ¿verdad?, es la señal que nosotros seguimos y que estamos pendientes, más allá de todo lo que podamos ver a nuestro alrededor, es aquellas que según la palabra nos muestran el retorno de Cristo. Nosotros debemos considerar que las señales del retorno de Cristo son importantes en la vida de la iglesia. Nosotros como iglesia, pensemos en este momento, estas señales que nos hablan del retorno de Cristo, debemos estar pendientes, son importantes para nuestra vida. ¿Cree usted que la iglesia está preparada para el retorno de Cristo? ¿Estamos preparados, amados hermanos? Es una pregunta que está sobre el tablero, bendito Dios, de lo que nosotros tenemos que pensar. ¿Estamos realmente preparados cuando decimos, ven Señor Jesús, anhelamos tu presencia, anhelamos que vengas pronto? ¿Estamos preparados realmente para su venida? Bendito es el nombre del Señor, aleluya, bendito Dios. Así que en Mateo 24, de 3 al 14, como ya leímos, ¿verdad?, en cuanto a lo que habló el Señor Jesucristo, dice que después que Jesús pronunció la profecía sobre la destrucción del templo, los discípulos se allegaron a él con dos preguntas: ¿cuándo ocurriría la destrucción?
¿Y cuándo sería la parucía o el fin del mundo? Estas mismas preguntas, ¿verdad?, ha sido de preocupación para la iglesia a lo largo de la historia, ¿verdad? Cada uno de nosotros nos hemos preguntado, y quizás muchos, ¿verdad?, nos han hecho las preguntas, pero ustedes, tantos años que han pasado, y ustedes siguen predicando, ¿cuándo será la venida del Señor? Aleluya. Sin embargo, nadie dice que aún ni los ángeles, nadie sabe ni conoce cuándo será la venida del Señor. Bendito Dios, pues el mismo Señor no les dio esa respuesta cuando ellos preguntaron. Por lo tanto, lo más que podemos hacer es escudriñar las Escrituras. Escudriñar las Escrituras, porque ellas son las que nos informan, ellas son las que nos dicen, ¿verdad?, qué debemos hacer. Jesús no dejó a sus discípulos en la ignorancia, le dio información en torno a las situaciones que la iglesia iba a enfrentar, ¿verdad? Le mostró cada una de las cosas que iban a enfrentar. Sentado en el monte de los olivos, Jesús previno a sus discípulos a tener mucho cuidado para que nadie los engañara, que estuvieran alerta, que estuvieran pendientes, que no fueran engañados por nadie. Bendito Dios. Si damos una ojeada a la historia de la iglesia, podemos ver que han surgido muchos que han querido, ¿verdad?, con el pasar del tiempo, mencionar, dar fechas, decir cuándo y dónde será la venida del Señor. Estos son señales, ¿verdad?, de retorno de Cristo, que han querido hablar cuando la misma palabra nos dice que nadie sabe el día ni la hora. Por lo tanto, todas esas personas que mencionan día, lugar, el tiempo, aquello, lo otro, están alejados de lo que dice la palabra del Señor. Bendito Dios. En la literatura apocalíptica, la expresión el fin del mundo se utiliza para indicar el fin de esta era presente, momento en que se efectuará el gran juicio. Cada una de estas cosas, ¿verdad?, cuando la gente comienza a hablar y a decir de cuándo será, causan gran confusión en el ser humano, porque muchas personas están ansiosos, anhelando, y todos queremos y anhelamos la venida del Señor, pero no podemos, ¿verdad?, pretender saber aquellas cosas que no se nos han, ¿verdad?, han sido declaradas en la palabra, sino, como dice el Señor, esperar, confiar en Él. Bendito Dios, vivir vidas justas, vidas fieles al Señor. Jesús ofreció aproximadamente 10 señales del fin de la edad. Número 1. Surgirán falsos mesías que llegarán diciendo: yo soy el Cristo, es decir, el Mesías. Dentro de esa percepción, la frase en mi nombre tiene la connotación de alguien que está usurpando la identidad de Jesús. Al estudiar la historia, esta registra que hubo tales impostores que se manifestaron hasta el tiempo de la destrucción de Jerusalén en el año 70 después de Cristo. En pleno siglo XX, hoy en día también ha habido personas, ¿verdad?, que han dicho ser el Mesías, cuando, ¿verdad?, realmente no son unos impostores. Otra de las señales han sido la señal de las guerras y rumores de guerras. Hemos visto a través de la historia, ¿verdad?, conflicto entre las naciones, especialmente relacionadas con el mundo árabe israelí. La gente, ¿verdad?, terminó el siglo XX sacudido por los rumores de que el mundo se acababa. Esto creó grandes confusiones, pero en la realidad no. Las guerras y rumores de guerra han sido creadas por la misma maldad de la humanidad, ¿verdad? Como la humanidad han perdido el amor y la sensibilidad, y entre ellos mismos crean todo este disturbio y todas estas guerras, y no necesariamente representan el fin del mundo. También hemos visto otros rumores, ¿verdad?, que alertan. Cada uno de estos rumores alertan a la humanidad, ¿verdad?, a buscar más de Dios en esa necesidad. Otra de las señales son la peste. Sabemos que la tierra ha sufrido la más grande explosión poblacional de la historia, ¿verdad? Hemos visto cómo las enfermedades a nivel mundial, enfermedades contagiosas a nivel mundialmente, que han causado muertes, ¿verdad? Y hoy en día que estamos pasando por esta pandemia, esto es, ¿verdad?,
decirlo así, una plaga también. Y en muchos lugares que quizás nosotros no estamos muy al tanto, ¿verdad? Pero si vemos las noticias y las redes, vemos cómo en el mundo alrededor hay muchas enfermedades que ciertamente están ocasionando muchas muertes a nivel, ¿verdad? Mundial. Esto debido, ¿verdad?, a muchos lugares sobrepoblados, ¿verdad? El hacinamiento y las medidas de salubridad en lugares en donde no hay médicos, no hay una alimentación adecuada, ¿verdad? Y todas esas cosas lo que ocasionan son enfermedades. Otra de las señales está relacionada, ¿verdad?, con esta última, que son las hambrunas. En estos lugares donde mencionamos ya que hay una desnutrición y la gente muere, pues todo esto también va una cosa agarrada de la otra. Al haber malnutrición, pues son más susceptibles a enfermedades y más las contagiosas, y esto pues se sigue propagando. Y en estos lugares en donde hay grandes hambrunas y falta de salubridad, ¿verdad?, pues es donde más vemos todo esto. Otra de las señales son los terremotos, y eso es la luz del día en este momento, ¿verdad?, en donde hemos visto muy seguido los temblores, pero esto no es de ahora, esto viene de muchos años en donde han habido terremotos, han habido estos grandes temblores en diferentes lugares del mundo. Aquí mismo en Puerto Rico, muchos años a principios del siglo, ¿verdad?, hubo grandes terremotos que ocasionaron grandes destrucciones. Así que no estamos tan lejos, ¿verdad?, de experimentar y ver cada una de estas cosas. La misma naturaleza ha sido afectada por las malas decisiones del ser humano. Como nosotros, ¿verdad?, construimos, hacemos casas en donde no tenemos que hacerlas, aún sin los permisos, en lugares en donde son peligrosas inundaciones, a temporadas de huracanes, no manejamos, ¿verdad?, la ley y los permisos de construcción, ¿verdad?, vamos por encima con tal de construir muchas de estas urbanizaciones. Cuántas no vemos que se hunden, que pasan tantas cosas. ¿Por qué? Porque no siguen los parámetros y las normas de vida, para verificar si ese terreno en donde están construyendo es firme y sostiene esa urbanización. Y pues vemos a nivel mundial las grandes empresas con grandes químicos, con grandes emisiones a los cielos, provocando, ¿verdad?, daños a la atmósfera. Esto ha provocado el calentamiento global. O sea, es una cadena de daños que hemos nosotros los seres humanos realizado, y hemos dañado nuestra naturaleza. Y todas estas cosas, ¿verdad?, provocan que la naturaleza, ¿verdad?, por decirlo así, se rebele contra todos estos males, porque ella necesita de un ambiente ecológico para ella poder seguir subsistiendo, ¿verdad?, y creciendo en su naturaleza. Y todo esto, ¿verdad?, lo provocamos nosotros por los desperdicios y demás. En algún momento, ¿verdad?, ella tenía que hacer su revelación ante la injusta explotación a que se ve forzada por nosotros mismos, ¿verdad? Con la señal número 6 se desencadena una serie de sucesos afectando directamente a los escogidos. La sexta señal es la persecución. Los seguidores de Cristo serán entregados a tribulación. Eso, ¿verdad?, nosotros como cristianos aquí no lo vemos tan marcado, pero sabemos de otros países en donde la persecución a los cristianos es bien fuerte, en donde muchos de ellos mueren, ¿verdad? Más bien allá en el área oriental, en el mundo oriental, es donde vemos todas estas cosas, todas estas persecuciones, pero quizás a grandes rasgos, pero aquí también en diferentes maneras, y muchas veces sigilosamente lo vemos, la persecución hacia nosotros los creyentes, ¿verdad?, a través por medio del gobierno, de leyes que se aprueban, ¿verdad?, en contra de lo que nosotros creemos, y todas estas cosas, pues también hay cierta persecución, ¿verdad?, quizás no tan notada como en otros lugares, pero también vemos persecución.
Bendito Dios. Muchas de estas persecuciones, como los tiempos antiguos y seguidamente, pues hacen que las personas tomen, ¿verdad? Tengan temores por sus vidas, y muchos de ellos pues retornen a sus, ¿verdad? A sus creencias pasadas, como lo veíamos en el pueblo de Israel y demás. Y muchos pues vuelven a realizar esto y se someten ante las leyes y demás para no caer, ¿verdad? Y no ser descubiertos, y muchos de ellos hasta muertos. Pero por eso es que nosotros tenemos que estar apercibidos y no ceder ante ninguna persecución. La octava señal es la aparición de falsos profetas que engañaron a muchos. Eso lo vimos en las lecciones pasadas, ¿verdad? Donde hablamos a grandes rasgos sobre los falsos profetas. Dice que habrá un periodo de confusión causando en algunos pérdidas de la fe y provocando que personas confundidas, ¿verdad? Abracen otras corrientes religiosas, y eso tenemos que tener mucho cuidado ante tantas falsos profetas, y eso también lo vemos hoy en día, en donde la gente pues están levantando muchas doctrinas y muchos ¿verdad? Muchas ¿cómo te puedo decir? Provocando, ¿verdad? Que la gente se diviertan y pierden, como dicen ellos, salgan de la rutina, y entonces caen en lo morboso, ¿verdad? En lo peligroso, y pues todo esto son falsos profetas que engañan a la gente, y la gente pues por seguirlo cae en doctrinas erróneas. La novena señal es la falta de amor por haberse multiplicado la maldad. La falta de amor es la más alarmante a medida que el apogeo del materialismo y el excesivo individualismo predominan con el auge de la civilización y los grandes adelantos científicos y tecnológicos, ¿verdad? Donde el amor por lo material y por el individualismo y el querer progresar y hacer todas las cosas que ellos quieren hacer, pues no importa a quién se lleven por el medio, sino que realizan, ¿verdad?, todo lo que ellos desean y quieren, y no miden, ¿verdad?, no miden a quien puedan hacer daños. Recientemente, en estos días, estuve viendo un video sobre un niño de 17 años que dicen que es el niño más inteligente del mundo, y cómo él hablaba de la existencia de Dios y de todo lo que tiene que ver con la iglesia y la Biblia, y cómo él en su mundo, como él se llamaba, el inventor y el científico, y cuántos nombres se dijo, ¿verdad? Lamentablemente está un poquito confuso. Dice que nosotros los cristianos, ¿verdad?, cambiamos y hablamos de otra manera y tergiversamos la iglesia, la Biblia. Ellos dicen que él dice que la Biblia es numérica y todo es a base de números y todo tiene unos símbolos, y que Dios es una fuerza y una energía, todo basado en su ficción y en sus artes ¿verdad?, de la tecnología y la ciencia, como dice bien la palabra, ¿verdad?, que la ciencia, ¿verdad?, ha sido tan y tan avanzada que muchos creen más en lo ¿cómo decimos?, en lo natural, en lo que tenía que pasar, y no por un milagro que Dios hizo y que Dios tiene nuestra vida en sus manos, ¿verdad? Todo lo da por sentado, y lamentablemente caen en la confusión de la ciencia y demás. Ahora bien, la 10ª señal es la evangelización del mundo. El siglo XX ha sido identificado como un siglo en que se ampliaron las facilidades de la comunicación masiva en forma extraordinaria, y esto en este tiempo es donde más lo hemos visto, como la tecnología, como nosotros hemos evangelizado, aunque nos cerraron las puertas de la iglesia, ¿verdad?, por medio de la pandemia. Bendito Dios, hemos visto cómo la iglesia no se ha detenido, cómo bombardeamos el Facebook
el WhatsApp, las plataformas de Google, de Zoom y cuántas cosas nosotros hicimos para poder predicar el Evangelio. Y no se quedó en las cuatro paredes ni en nuestras casas, sino que esto ha ido al mundo entero, porque las redes sociales es algo que abarca y sigue corriendo por ahí para abajo. O sea que esto lo hemos visto en este momento más aún, como la tecnología en este tiempo nosotros los cristianos lo hemos utilizado a beneficio del Evangelio. Las señales que hemos mencionado han estado presentes durante los pasados 2000 años y serán incrementadas cuando se apresure, ¿verdad? Cuando se aproxime la venida del Señor. Cada vez que nos vamos adentrando a la llegada del Señor, vamos a ver cumplida más y más cada una de estas señales. Amén. Lo importante de nosotros es estar pendientes, estar atentos a todo lo que dice la palabra del Señor y, ¿verdad? Y sobre todo a las señales que el Señor nos menciona en su palabra. Bendito es el Señor. Qué lindo es el Señor que nos advierte desde antes, ¿verdad? Y nos muestra, no nos dice cuándo, ¿verdad? No nos dice dónde, ni el tiempo, ni nada, pero nos muestra unas señales que nosotros tenemos que ver y meditar en ellas y estar apercibidos, porque estas señales son las que nos van a llevar a nosotros a saber que la venida del Señor está cerca. Amén. El tópico número 2 nos habla de la gran tribulación y nos menciona, bendito Dios, esto lo vemos de Mateo 15 al 26, nos habla sobre la abominación desoladora. Esto lo habló, ¿verdad?, el profeta Daniel, y lo repite el Señor, ¿verdad?, en Mateo 24:15, cuando dice: por tanto, cuando veáis en el lugar santo la abominación desoladora de que habló el profeta Daniel, el que lee, entienda. Amén. Por lo tanto, ¿qué es esta abominación desoladora mencionada por el profeta Daniel y por Jesús? Al analizar la profecía de Daniel en el contexto de la historia universal, vemos que esta se hizo realidad en el año 168 a.C., cuando Antíoco Epifanes sacrificó un cerdo a la divinidad griega Zeus, considerada como un dios supremo en la mitología griega, en el altar del templo de Jehová. Esa es parte, ¿verdad?, de la profecía que menciona Daniel en su libro. En ese sentido, la abominación es una profanación de algo o de un lugar reservado santo a Jehová. Implica la repugnancia que produce un objeto, una persona o práctica que violenta a instituciones del vigente sistema religioso. Cuando se le añade el término desoladora, conlleva a la idea de que la afrenta ha sido tan vergonzoso y repugnante que como consecuencia la abominación trae desolación. Así que este primer acontecimiento, ¿verdad?, ocurrió en el año 70, cuando el general romano Tito invadió Jerusalén y la destruyó y la incendió, y encendió el templo y puso en él, ¿verdad?, en este un ídolo. Aquí la abominación podría estar representada por las águilas romanas sobre los estandartes de los soldados del sitio. Según Daniel 9:27, sobre las murallas estarán los ídolos del desolador. ¿Ve? Que la profecía que hablaba Daniel en ese entonces, que hablaba sobre las murallas estarán los ídolos del desolador, pues entonces 70 años después de Cristo se cumple cuando estaban las águilas romanas sobre los estantes de los soldados del sitio. Así que vemos aquí que la masacre de los celotes a los compañeros judíos durante el asedio puede ser otra aplicación, ya que ellos también profanaron el templo. El consejo de huir a la montaña para prevenir la vida también ocurrió durante estas guerras. Y esto también en otra parte nos habla sobre Antíoco. Antíoco, ¿verdad?, usurpó el trono, ya que le correspondía a su sobrino, y comenzó a hacer un montón de hechos
contrarios a lo que decía la palabra del Señor. Dice que él firmó un edicto, ¿verdad? Que todos formaran un único pueblo, escuchen bien, un único pueblo, y abandonaran cada uno sus costumbres. Tenían que abandonar todas sus costumbres y unirse a un solo pueblo y hacer solamente lo que decía el edicto. En este edicto que se firmó, iba en contra de todos los mandamientos de Jehová, de la ley de Jehová. Hablaba sobre los sacrificios a animales impuros que Dios había, ¿verdad?, mencionado en Levítico y Deuteronomio, sobre cómo debían ser, ¿verdad?, los sacrificios a Jehová. Él cambió completamente y allí pues sacrificaban todo sin tener en cuenta lo que Dios había ordenado. También, ¿verdad?, muchos judíos fueron ejecutados porque tenían que adorar las imágenes que él, ¿verdad?, él hizo. Tenían que adorarla y hacer y comer todas las cosas y todo lo que él obligaba a que tenían que hacer según el edicto. Si esas personas no lo hacían, terminaban muertos. También otra de las cosas que hablaban era que las mujeres tenían que practicar la incircuncisión. Ustedes saben que una de las leyes también era que si tan pronto ellos tenían hijos, ¿verdad?, había un tiempo en que tenían que ser circuncidados los hijos. Pues todas las mujeres que no cumplieran con esa ley iban a ser ejecutadas juntamente con sus crías. O sea, era algo bien abominador, algo bien terrible, bien fuerte. Por eso es que hablaba, ¿verdad?, que era una afrenta vergonzosa y repugnante. Y si le leo todas las cosas que habla de ese edicto, todo iba en contra de lo que estaba establecido en la palabra del Señor, de las leyes y de las normas que Dios había establecido en su palabra. O sea, que vemos, ¿verdad?, como este hombre había provocado todas estas cosas. Y vemos en la palabra del Señor también en Daniel, cuando el rey levantó la estatua y tenían el edicto que todos tenían que adorarle a él, ¿verdad?, y doblarse, y los que no lo hicieran, ¿dónde terminaron? En el foso de los leones y en el horno de fuego. O sea, que no estamos tan alejados de lo que ya estaba aconteciendo, ¿verdad?, si tú no seguías lo que estaba establecido. Pero lamentablemente muchos de los creyentes, para no, ¿verdad?, morir, muchos de los judíos cedieron ante todas estas cosas, ¿verdad?, y terminaron haciendo lo que el rey les decía que hiciesen, lamentablemente. Y de todas esas cosas es de las que Dios nos quiere que nos libremos, que aunque veamos todas estas falsas profetas, todas estas profanaciones, todo esto, nos libremos, ¿verdad?, nos cuidemos de todo esto, bendito Dios. Así que, alabado Dios. Dice aquí que la segunda referencia es apocalíptica y escatológica, ya que ocurrirá al final de la edad. Esto se debe a que estas profecías tienen unas proyecciones hacia el fin de esta edad, cuando se erija y establezca en el templo de Dios la imagen del anticristo. Por eso tenemos que estar pendientes, ¿verdad?, a todos estos acontecimientos. Cuando analizamos el contexto en que aparece la abominación desoladora, podemos apreciar que esta estaba presente dentro del pueblo escogido, aún dentro del pueblo escogido, mucho más grave que el acto abominable perpetuo de Antíoco Epífanes, o sea, que era Epífanes, iba a ser entonces aún peor, porque entonces iba a ser dentro de nuestro pueblo, nosotros mismos. Así que la verdadera abominación desoladora la perpetró el pueblo judío contra Jehová, el culto de Jehová. Jesús contempló la abominación desoladora cuando entró al templo y vio que estaban todos aquellos mercaderes, todos aquellos falsos profetas, los ancianos, los fariseos, todos ellos que hacían dentro del templo, vendiendo y haciendo cuanta cosa dentro del templo. O sea que vemos ahí cuando el Señor mismo, ¿verdad?, lo llama en Mateo 23:38, que lo habían profanado, ¿verdad? Bendito Dios. Y entonces
estaba listo para ser destruido. Y la palabra del Señor dice, quien lea entienda. Desde esa perspectiva, las palabras de Jesús son un llamado a los creyentes fieles para que perseveren su pureza y no se contaminen con la abominación en el lugar santo. Que tengamos mucho cuidado, ¿verdad? Que estemos muy pendientes. El cuadro de terrible angustia y desesperación se hace más intenso cuando Jesús menciona las mujeres que están embarazadas y las que están criando. Su condición de mujer embarazada o al andar con un infante le dificultará que su marcha hacia la meta, ya que deben preservar su propia vida y la vida de su hijo. Los que huyen en el invierno tendrán que viajar bajo lluvia torrencial y por caminos llenos de lodo, lo cual también les dificultará su movimiento. Ahora bien, ¿qué cuidado debe tener la iglesia con relación a esta abominación? ¿Qué cuidado nosotros como iglesia analicemos? Bendito Dios, aleluya. ¿Considera usted que la abominación desoladora puede tener alguna relación con la corrupción religiosa y la pérdida de la fe? Es un tema para analizar, bendito Dios. No entramos en detalle en estos momentos, ¿verdad? Porque nos quedamos ahí. Pero analicemos todas esas cosas. Así que Dios nos dio, bendito Dios, nos dijo la importancia de ser fiel, bendito Dios. Nos aseguró que nadie, ni aun los ángeles, ni el Hijo, tenían conocimiento sobre la hora de su venida. Todos aquellos que fijan fecha de regreso ignoran las Escrituras, como les mencioné al principio. La clave de toda enseñanza está contenida en la expresión de velad, como nos dice el Señor. Velad es la clave del Sermón de los Olivos. Y el consejo sabio es estar bien alertas y preparados, de manera que cuando Él irrumpa en forma imprevista no nos encuentre, ¿verdad? Como a las vírgenes insensatas. Bendito Dios, que entonces fueron a buscar aceite cuando ya tenían que tener sus lámparas preparadas. Que nuestras vidas estén preparadas, que no nos encuentre el Señor de camino, sino que estemos preparados para irnos con Él. Por ende, un verdadero cristiano valora su salvación y siempre está preparado, consciente de que su primera responsabilidad es servir al Señor y hacer su voluntad divina y ser hallado fiel. Buen siervo fiel, en lo poco fuiste fiel, en lo mucho te pondré. Siempre el Señor nos menciona esa palabra de verdad, de ser fiel al Señor. Alabado Dios. Así que la advertencia final del escritor destaca la necesidad de que el creyente sea un siervo fiel y prudente. No importa cuánto tiempo se tarde el Señor en regresar, el creyente debe seguir el ejemplo del siervo fiel de la parábola. Bendito Dios. Un verdadero fiel siempre está ocupado en la obra del Señor. Alabado es el nombre del Señor. Es una persona íntegra, una persona que vive realizando fielmente las tareas asignadas. Así que siempre está preparado para la llegada de su amo, ¿verdad? No es como el siervo infiel, que cuando el amo no está, hace lo que quiere, hace lo que sea, porque el siervo no. Que aun cuando el Señor no ha llegado, que seamos fieles, que nos mantengamos siendo, ¿verdad? Y dando testimonio de lo que el Señor nos dice en su palabra. Bendito Dios. Aleluya. La fidelidad y la confiabilidad emanan de la persona agradecida, que tiene convicciones firmes y sólidas sobre Jesucristo y su obra portentosa en la liberación del humano cautivo, ya que ha experimentado la salvación y cultiva una actitud de compromiso y solidaridad con Dios. Su lealtad y sus compromisos a Dios va por encima de todo, por encima de toda cosa que podamos tener, aún de nosotros mismos. Aleluya. Tenemos que ser fiel al Señor, tenemos que ser leales, bendito Dios, y vivir en la voluntad perfecta de nuestro Señor. Le quiero leer lo que dice Segunda de Timoteo, y ya para finalizar, Segunda de Timoteo 3 del 1 al 9, es rapidito. Dice, también deben saber que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos, porque habrá hombres amadores de sí mismos, ávaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres,
ingratos, impíos, sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, infatuados, amadores de los deleites más que de Dios, que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella. A estos evita, bendito Dios, porque de estos son los que se meten en las casas y llevan cautiva a las mujercillas calzadas de pecados, arrastradas por diversas concupiscencias. Estas siempre están aprendiendo y nunca pueden llegar al conocimiento de la verdad. Y de la manera que Janes y Jambres resistieron a Moisés, así también estos resisten a la verdad, hombres corruptos de entendimiento, reprobos en cuanto a la fe, mas no irán más adelante, porque su insensatez será manifiesta a todos, como también lo fue la de aquellos. Bendito Dios. Por lo tanto, nosotros, bendito Dios, debemos seguir, aleluya, buscando fielmente al Señor, evitando todos estos hombres. Por lo tanto, un verdadero creyente no debe experimentar por sorpresa, ¿verdad?, o desesperación ante el retorno de Cristo, sino con gozo, ya que Cristo dio a conocer cuáles son las señales de su venida. Todas estas señales que hemos mencionado a través de toda esta lección son aquellas que Dios nos dejó en su palabra para que nosotros estuviéramos apercibidos, para que estuviéramos atentos, pendientes, bendito Dios. Y cada vez que veamos estas señales, nos anuncia que el Señor está cerca. Por lo tanto, amados hermanos, cuando veamos todas estas cosas, a pesar de que muchas de ellas quizás no sean favorables para nuestras vidas, ¿verdad?, sean tristes, sean lamentables, bendito Dios, tenemos que dentro de nosotros tener ese sumo gozo de que nuestro Salvador, que nuestro Señor está cerca. Así que nadie puede asegurar cuándo ocurrirá el retorno de Cristo, pero pueden orientarse respecto a los requisitos que debe satisfacer un siervo fiel. Su palabra lo menciona, un siervo fiel y prudente para ir al encuentro de su Señor. La lealtad y sus compromisos con Dios tienen prioridad sobre cualquier otro asunto en la vida del creyente fiel y verdadero. Su vida es un reflejo de que vive en obediencia a la voluntad divina. Así que, amado hermano, estemos pendientes a todos estos acontecimientos, porque nuestro Señor está cerca. Aleluya. Bendito Dios. Yo sé que cada uno de nosotros anhelamos, deseamos estar, ¿verdad?, apercibido, estar con el Señor en los cielos. Aleluya. Y, ¿verdad?, debemos procurar con diligencia presentarnos al Señor aprobado, bendito Dios. Así que sigamos adelante, viviendo vidas agradables al Señor, siendo fieles a Él, cuidando nuestra salvación con temor y temblor, porque los tiempos están cercanos. La venida del Señor está cerca, amado hermano. Aleluya. No demos por tardanza, no demos por tardanza al Señor. Ya Él está presto, ya Él está por venir a buscar a su iglesia. Así que estemos preparados, ya estamos cerca, ya estamos más cerquita, aleluya, de que el Señor venga a buscar a su iglesia. Así que oremos constantemente, oremos sin cesar. Y como decía su palabra, velemos, velad en todo tiempo, velad y orad, aleluya, velad y orar en todo tiempo. Amén. Dios te bendiga, amado hermano. Vamos a orar. Señor y Padre Celestial, yo te doy gracias. Gracias, Señor, porque tú eres tan bueno, Dios. Tú eres tan bueno, Señor, que plasmaste en tu palabra aquellas señales de las cuales nosotros como creyentes tenemos que mirar, tenemos que estar pendientes, tenemos que estar velando, Señor, aleluya, porque tu venida está cerca. Yo te pido, Dios, que en medio de estos tiempos que nos ha tocado vivir, tiempos difíciles, y no es por ser pesimista, pero vendrán tiempos
más difíciles, Señor, aleluya. Yo te pido, Dios, que la iglesia, que tus hijos, Señor, podamos estar firmes, Dios amado, aleluya. Podamos estar, Señor, aleluya, constantes en la oración, Señor. Que no miremos a un lado ni a otro, que miremos, aleluya, solamente a Cristo. Que te miremos solamente a ti, Señor, aleluya. Oh Padre, porque tú estás a las puertas. Yo te pido, Dios, que mire a cada uno de mis hermanos, Señor. Si hay alguno, Señor, aleluya, que tal vez ha desviado su mirada, que tal vez está desanimado, que tal vez, Señor, está atribulado, Señor, está siendo perseguido, tantas cosas, mi Salvador. Yo te pido, Señor, que tú le des fuerza para que pueda levantarse y pueda, Señor, mirarte a ti, Señor, levantar su mirada a los cielos, que es donde viene su socorro, Señor. Cúbrele, Señor, a cada uno de mis hermanos. Cúbrele, mi Dios, aleluya, por el poder de tu palabra. Que nos alentemos en todo momento, que no dejemos de escudriñarla, porque ellas son las que, oh Padre Celestial, nos acercan a ti, porque ellas son, Señor, aleluya, nuestra luz, aleluya, donde podemos mirarnos, Señor, y ver, oh Dios, que tú quieres para cada uno de nosotros, Señor, porque a través de ella tú nos hablas, mi Dios. Bendice a mis hermanos, bendice a la iglesia y ayúdanos a perseverar hasta tu venida. En el nombre de Jesús yo te doy gracias por tu palabra, Señor, en tu nombre, Señor. Amén, amén. Dios te bendiga, amado hermano, y esperamos que sea de bendición a tu vida.